Retro Argento Radio emprendemos el viaje, como ya saben, a una galaxia muy muy lejana. La última vez que estuvimos con él dejó la vara muy muy alta. Es más, habló de los trekkers, habló de los cosplayers, habló de las 5 formas de ver Star Wars o de conectarse con el mundo Star Wars. Porque vamos a hablar con Alejandro Tutujian, Tutu para nosotros, nuestros amigos, los retromaníacos, las retromaníacas. Tutu, ¿cómo anda? Porque nos vamos al mundo de Star Wars. ¿Cómo anda, maestro Osorio? ¿Cómo andan, queridos Padawans? Aquí estamos una vez más en otra columna de Star Wars para hablar un poco de todo este mega universo, ¿no? Mal dicho mundo, galaxia. Galaxia, muy muy lejana, hace mucho mucho tiempo. Y es maravilloso y algún día vamos a hablar de esas dos características desde el punto de vista semiótico. Bien, usted que es un tipo letrado, usted que es docente de nuestra Universidad Nacional de Lanús. Letrado no, docente sí. Le pregunto, viste que en algún momento te dije, a ver, el mapa de... Sí. ¿En algún momento hubo alguien que dijo, mira, la galaxia de Star Wars está a tanta distancia de, por ejemplo, la Vía Láctea? Eso no, pero hay un mapa intergaláctico. Me gustó. Que está dividido y que, como si fuese el TEG, está armado. De hecho, todavía no vi nada parecido al TEG o algo por el estilo. De Star Wars. Que uniera esa idea. Se la estoy tirando para alguno que sepa hacer está juegos. Está el Monopoly, creo, de Star Wars, debe estar, ¿no? Pero no es lo mismo, no porque en el Monopoly compras alguna arma, alguna cosa, te construís una estrella de la muerte. Esto es como más el tech, me interesa más, ¿no? Esto de poder mover ejércitos de un lugar para el otro y todo eso. No hay nada construido en base a eso. Habría que pensarlo. Bien, pero habría que pensarlo. Se me acaba de ocurrir, habría que pensarlo. Pero como, bueno, le podemos decir a Nico Dietze, que es nuestro columnista de juegos de mesa, que en algún momento se puso a hacer juegos. Bueno. ¿Por qué no? Obvio. Hacer un juego que tenga que ver con esto. Pero dejó la vara muy alta, señor Tutu, hablando de las 5 formas de ver Star Wars. Armó polémicas, pancartas antes de llegar acá. Sí, me anduvieron arrojando cosas, pero... Gente a favor, gente que dice, no, yo estoy dentro de este grupo. Y otros que están dentro de otros grupos, pero bueno. Los conservadores de Star Wars. Y bueno, y siempre tenemos, ¿no? Algún que otro conservador. Y está bien que estén ahí, que dialoguen, pero bueno. Hoy quiero hablar de un objeto puntual que es, entiendo yo, el objeto que marca, después de la fuerza, el objeto que va a marcar toda la geopolítica de del universo de Star Wars. Así te la tiro. Me gustó. Toda la geopolítica del universo de Star Wars desde inclusive 10.000 o 20.000 años antes de la batalla de Yavin. O sea, 10.000 o 20.000 años antes de que nacieran Luke Skywalker, Yoda y toda la historia que conocemos. Y que muchísimos años después también va a tener como va a ser el objeto más deseado de toda la galaxia. Me gustó. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de los cristales Kyber. No sé por qué, cada vez que lo escucho, no sé por qué lo relaciono con la kriptonita. No sé y por qué. Es una cosa así. Y yo traje Tran. ¡Lo tiene! Tengo el mío. cristal acá. Lo tengo aquí. ¿Y qué es un cristal Kyber? Un cristal Kyber es un... Vamos a hablar de... Mira, 3 elementos y cada uno de esos 3 elementos lo divide en 3 características. Estoy muy sosuriano, que dividía todo en 3. ¿Entendés? O sea, bueno, pero no importa. Yo dividí 3 y 3 y 3. Bien, hablemos de este objeto. Primero, 3 características. Es un objeto de poder. Bien. Eran cristales que... ¿Por qué de poder? Porque muchas personas a lo largo del universo van a pelearse por obtener el recurso de dónde obtener estos cristales Kyber. Es el cristal que hace, porque también es un objeto de poder, porque es el cristal que alimenta el famoso sable láser. Perfecto. Los sables láser se alimentan de cristales Kyber. Y acá viene otra cuestión más. ¿Qué también se alimentó de cristales Kyber? ¿Qué otra cosa del universo de Star Wars parecido tiraba un rayo gigantesco? La Estrella de la Muerte. Exactamente. Bien. En la construcción de la Estrella de la Muerte, el núcleo son cristales Kyber. Y el emperador busca a lo largo de todos sus años de vida las fuentes de explotación de los cristales Kyber, sin que se enteraran los Jedis.
Perfecto. ¿Eso tiene que ver Rush One con eso? Exactamente. Ya en la tercera parte, cuando estemos hablando de las historias, les voy a decir en qué historias está esto ampliado. O sea que estamos hablando de que estos cristales alimentaban tanto las espadas de los Jedi como de los Sith. Exacto. Por eso es un objeto de poder, ¿no? Perfecto. Es un misterio en sí mismo porque la forma que tenían los Padawans de llegar a estos cristales era a través de un entrenamiento, y cuando estaban en una parte de su entrenamiento puntual, se los llevaban a una suerte de expedición y tenían que buscar estos cristales. Y buscar estos cristales significaba que se metían en la cueva donde estaban los cristales y, atraídos y sensitivos por la fuerza, tenían que descubrir o encontrar el cristal, ¿sí? Que, digamos, tuvieron una relación directa con ellos. Y cada cristal va a ser único. Eso ya lo vamos a hablar cuando hablemos de las características. Y por un tercer punto es que es un objeto de conocimiento. Era tanto el poder que tenían los cristales Kyber que los Jedi sabían que ese conocimiento no podía estar registrado en ningún lado. Entonces, no había que registrarlo. Para cuidarlo no había que registrarlo. Solo había transmisión oral. Perfecto. Entonces, la transmisión oral que tenía que ver con lo que un Jedi sabía, un maestro Jedi sabía, y le pasaba a su Padawan respecto del cristal. Entonces, no hay ninguna fuente de conocimiento escrita o documentada. Los holocrones son algunos de estas fuentes en los templos Jedi o en los templos Sith. No hay elementos que registren exactamente la historia. Y ahí es donde viene el misterio, ¿no? Porque todo eso se transmitía de maestro a aprendiz, de maestro Perfecto. y aprendiz. Y quizás había conocimiento nuevo o no, pero en realidad nadie tenía el conocimiento total, como si fuese un libro, porque se sabía que era un objeto de demasiado poder. Ni siquiera los Sith se atrevían a tenerlo, salvo Palpatine, que ordenó todo ese conocimiento. Bien. ¿De acuerdo? Bueno, algo bueno hizo. Algo perverso, ¿no? Porque digo, era tanto, como te dije, el poder, que no podían, sabían que no podían controlarlo. Perfecto. Por otro lado, características. Tres de las grandes características es que cada cristal es único. O sea, no hay dos cristales iguales. En el universo no hay dos cristales iguales. Y cada Jedi tenía su propio cristal. Entonces aquí los Sith, ¿dónde entran? Los Sith entran en un lugar en donde los cristales que tenían estos tipos, todavía ahora esto quedó entre Legends y Canon, quedó como medio en una etapa en gris, pero hasta lo que entendíamos por Legends era que, es decir, en esa historia que todavía no era la historia cuando había comprado a Disney, eso ya remítanse a la semana pasada, no a la anterior, a la primera semana cuando hablamos de Legend y Canon. Exactamente. Los cristales Kyber que usaban los Sith eran sintéticos. Y eso quería decir que era una construcción de algo parecido, de un polímero parecido a un cristal que emitía esa luz roja, porque originalmente los cristales no emitían luz roja, emitían luz azul, celeste. Después en Canon se fueron sumando algunos elementos como los púrpura, que eran los menos conocidos, los blancos y los amarillos, pero esos eran los colores en los que estaban. Rojo no era un color posible. Por eso rojo estaba directamente asociado a los Sith, porque eran cristales sintéticos. Eso era lo que se entendía hasta antes de Legends. Hoy, en el canon, eso todavía no está del todo resuelto. Ese punto no está del todo resuelto. A ver, volviendo de vuelta ahí. Dale. Sith es rojo. Sí, ¿y por qué era rojo? Bien. ¿Y por qué era rojo? Justamente por esto, porque era un cristal sintético. Pero del otro lado podía haber diferentes colores. Del otro lado podía, y de hecho había diferentes colores. Hay una asociación directa entre, se suponen, los colores y los rangos Sith, los rangos Jedi, perdón, que hay a lo largo de la galaxia. Eso es para otro, para otro programa, ya lo hablaremos porque tiene que ver más con los rangos Jedi, pero básicamente, como dije antes, como el cristal también elegía al Jedi,
un poco el destino del Jedi estaba asociado al color del cristal, y el color del cristal terminaba de definir también, o le daba algún elemento para decirle al Jedi cuál era su camino, en ya su búsqueda como Padawan, ¿no? En este camino hacia ser un Jedi, terminaba de definirlo, digamos, en qué espacio de la orden podía estar. Bien. Entendiendo que el color del cristal tenía que ver con la manifestación de la fuerza que le decía, vos tenés que, estás para esto o estás para aquello. Perfecto. Y por otro lado están los que otra de las características fundamentales es que es el pulido de los cristales. Hay a lo largo de Canon mucho trabajo con una suerte de especie humanoide que era sensitiva a la fuerza y que usaba el cristal directamente en su mano. Y eso producía algo parecido a un sable láser, o sea, una emisión de luz y fuerza. Y que, bueno, también lo podían usar de determinada manera. Digamos, todo lo que se hace con el sable láser es poner en una empuñadura ese cristal. Y a ese cristal se lo pulía el Jedi o el Padawan en formación, lo pulía de modo tal que pudiera tener más capacidad de poder. O sea, para aumentar el poder se pulía el cristal. Bien. ¿Sí? Que eso también era una técnica que se pasaba de maestro a aprendiz. El cristal, a ver, para ponerlo gráficamente, sí, ¿no? El cristal iba adentro, podríamos decir, del mango. Exacto. Adentro de la empuñadura. Adentro de la empuñadura, perdón. Adentro de la empuñadura o del mango iba el cristal. ¿Sí? De hecho, de eso ya cuando hablemos de sable láser nos dedicaremos más, pero básicamente lo que hace el sable láser es magnificar ese poder. Es lo mismo que hace la Estrella de la Muerte. Exacto. Palpatine, en realidad, uno de sus ingenieros, el papá de Jim Henson, Gary Gerson, toma ese conocimiento para construir una empuñadura gigantesca en forma de nave espacial. Y ahí es como hace la Estrella de la Muerte. Mete en el centro una cierta cantidad de cristal, concentra su poder, le mete una fuente de energía y focaliza rayos. Bien, o sea que... El rayo, perdón. Sí. Capaz que hay alguna ignorancia A ver, para los conservadores de Star Wars. El rayo era de color rojo, ¿no? Me parece, ¿no? No. Bien. No. Era de color verde. Por eso es lo era de color verde. Mira vos. Porque no era cristal sintético. Bien. ¿De acuerdo? Como acabo de decir. Yo digo tampoco los Sith que venían de ahí no se preocuparon en decir, che, hagámoslo rojo. No, porque los Sith sabían que como era cristal sintético, no tenía el mismo poder. O sea, un sable Sith no tenía el mismo poder que un sable Jedi. Perfecto. Bien. ¿Vamos? Ya está. Ahora, acá hay una... Recién acabo de hablar de los pulidos. Y hay una desviación interesante que pasó con el sable de Kylo Ren, ¿no? ¿Se acuerdan de ese sable que tenía un sonido especial? Sí. Además de estar bifurcado en 3 partes, tenía un sonido especial. Bueno, parte de los análisis de ese cómo estaba hecho ese sable, estaba hecho así porque Kylo Ren, al igual que hizo con su máscara, tomó un cristal Kyber y lo rompió. ¿Sí? Y cuando lo rompió, a propósito, creó o generó ese cristal que cuando suena parece que está roto. Por eso tenemos ese sonido que parece como de una motosierra. Exacto. Que es un agudo muy, perdón, un agudo y entre un agudo y un grave muy constante. Y vos decís, che, parece que hay algo que está roto. Efectivamente, había algo roto ahí adentro. Y lo que hay roto es un cristal que vibraba a una frecuencia diferente. ¿Sí? O a varias frecuencias porque lo que estaba era partido. Entonces lo que obtenían eran distintas frecuencias. Y por eso hace muy bien en la construcción del sonido de ese sable un sonido que es como si estuvieran vibrando varios objetos al mismo tiempo, ¿no? Varias fuentes al mismo tiempo.
que cuando vos escuchás los sonidos de los sables láser, es un sonido constante. Exacto. Y cada uno, si prestás mucha atención, vibra diferente. Cada sonido de cada uno de los sables láser tiene su sonido particular, porque cada uno vibra a una frecuencia diferente, por eso son únicos. Que esto es algo que también se hizo muy bien cuando se hicieron las películas y todo el universo Star Wars. Cada sable tiene su propia identidad. Perfecto. No solamente el mango, sino cómo suena. ¿Tiene alguno usted en su casa o no? Por ahora no, por ahora tengo el cristal. Pero Bien. bueno, ya llegaremos. Que también es otra historia, tener su propio sable láser. Bueno, pero hay gente que trabaja con eso, que lo hacen muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Y cuando los abrís, hay unos que cuando los abrís tienen adentro el cristal. No sabía eso. Claro. Bien, pero muy interesante hablando del cristal que tiene que ver con... Y siempre el señor Tutu cuando llega aquí tiene su libretita con su lapicera de pluma, o a pluma, no, lapicera de pluma, Sí. a tinta, y tiene muy bien anotado. Tiene buena letra, ¿eh? Bueno, gracias. Mi letra es pésima, paupérrima, o sea que para mí siempre para arriba es una buena letra cuando lo veo. Pero, no, la verdad, muy prolijo. También. Bueno, gracias. Y por otro lado, y vamos con esta última No, pero parte. encima anota puntitos, y hay puntitos Y claro, con la palabra que y va a bueno, eso es decir, lo que ¿no? me quedó de la docencia. Eso es ¿qué quiere que haga? La Bien. deformación de la docencia nos lleva a esos lugares. Hay tres elementos importantes, o hay tres historias en donde se cuenta fuerte esto. Bien. Por un lado, habíamos hablado de Rouge One, Sí. que es la historia en donde se crea la Estrella de la Muerte, pero los lugares por donde transita Jin tienen que ver, son lugares que en un momento caen en un lugar donde habían expropiado una mina de cristales Kaiser. ¿Te acordás? Digo, que aparece una... que van a buscar a los rebeldes. Exacto. Y no sé qué más. Y bueno, ahí habían terminado de destruir o de chorearse, digamos, los recursos naturales. Bueno, Star Wars también haciendo un poco de construcción de lo que pasa Bueno. con el capitalismo desmedido. Digo, y pongo así el titular, el litio y lo que nos está pasando ahora Exactamente. con los hermanos jujeños. Digo, bueno, nada, esto Cristal Kaiser viene siendo como Kaisberg, perdón, viene siendo como lo mismo, ¿no? ¿Y los tipos para qué se choreaban ese cristal? ¿Porque odiaban a los Jedi? No, porque querían de nuevo. Y de eso se trata, chorear toda esa tecnología para construir su propio sable gigantesco que matara gente. Exacto. Planetas, ¿no? Jin tiene un cristal. Viste que su padre la llama mi estrella brillante y no sé qué más. Sí. Bueno, y ella tenía un cristal que le había dado su madre porque se supone su madre era sensitiva a la fuerza. ¿Qué pasa? Vos podías ser Jedi o no, pero que no tenía nada que ver. Perdón, para ser Jedi tenías que ser sensitivo a la fuerza, pero no necesariamente ser sensitivo a la fuerza implicaba que tenías que ser Jedi. Bueno, ahí pasaba con Leia. Exacto. Leia se termina transformando luego en Jedi, pero no necesariamente una persona sensitiva a la fuerza podía ser Jedi o elegía el camino Jedi, ¿no? Entonces, aquí es donde se supone la mamá de Jin era sensitiva a la fuerza y por eso se van y se exilian y empezamos con Rouge One con la niña escondiéndose y los padres exiliados y uno dice ¿por qué se exilian? Y porque el tipo había descubierto la manera de poder construir un sable láser a escala gigante. Cuando se da cuenta que el conocimiento implicaba un poder desmedido, abandona el proyecto. Pero es ahí cuando lo vienen a buscar y toda la cuestión y toda la historia que ya Me conocemos. hace acordar, tiene mucha relación con la historia, con Einstein y la creación de la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Exacto, Parece exacto. eso, ¿no? Sí. O con, digo, y vuelvo a lo del litio, porque me parece que viene por ahí, ¿no? Es un recurso natural de un lugar que alguien va, lo expropia con un fin destructivo. Por otro lado está Rebels, que es una de las series que más explora esto, porque lo tenemos a Ezra Bridger, que es nuestro Padawan que se está por transformar en Jedi, y
y a su maestro, que en realidad es un Jedi que hace esto mismo que yo hice. Tenía su cristal Kaiser escondido debajo de su ropa, porque el sable, la armadura, la tenía desarmada. La llevaba con él pero desarmada, y la armaba cuando consideraba necesario, porque en ese momento, después de la Orden 66, el Imperio a todo sable láser o a todo aquel que poseía un sable láser directamente lo mataba. ¿No? Entonces, sea Jedi o no sea Jedi, haya llegado a ese objeto por alguna u otra cosa y destruía los cristales. Porque era el doble juego de Palpatine. Odiar a los Jedis, pero saber que la gran fuente de su poder estaba en una mina puntual que tenía en 2 o 3 planetas que tenía que expropiarse para poder construir estos aparatos de muerte. Perfecto. ¿De acuerdo? Así que en Rebels empezamos a buscar esta idea y Ezra, vemos como Ezra llega a su primer cristal, a su primer cristal Kyber, ¿no? Eso por un lado. ¿Y qué pasaba si los Jedis se quedaban o se les rompía o perdía el sable láser? Buena pregunta, eso la estarán haciendo en la casa. Volvían a hacer toda esa peregrinación para buscar otro cristal. Entonces tenían que hacer un camino como de, digamos así, depuración espiritual, como para volver a arrancar, no de cero, pero sí volver a conectarse con la fuente o con la fuerza, ir al templo Jedi donde estaban estas cuevas, quedarse allí hasta que un cristal los llamara. Y pero pregunto, sí, señor Tutu, ¿Luke y Leia tenían sus sables ya preparados? Bueno, esas son cosas que no conocemos. De Luke lo hereda directamente, en principio, el primero lo hereda directamente de Anakin Skywalker, que es, en realidad, se lo da Obi-Wan cuando mata a Anakin, se lleva el sable sabiendo que Padme estaba embarazada y que el pibe que naciera de ahí, en principio no sabían que eran gemelos, iba a ser sensitivo a la fuerza, y su búsqueda es, me llevo el sable para que pueda entrenar, porque se veía que se armaba tremendo despelote con la Orden 66, ¿no? Luego, cuando pierde su sable Luke en episodio 5, lo que sucede es que en episodio 6 termina de construirlo en imágenes, en escenas que no vemos en la peli, pero que están en las delete scene de los DVDs. Y ves como el tipo termina de ensamblar su sable ahí. O sea, ensamblar el sable también era parte de lo que él tenía que hacer. Ahora, ¿cómo llegó directamente a conseguir ese cristal? No lo sabemos, todavía no está contado. Algunas teorías, podía tener Obi-Wan guardado algunos cristales más de algunos sables que fue encontrando algunos Jedis. Es posible. Podía también Luke haber hecho un viaje en ese tiempo guiado por Obi-Wan en la fuerza. También es posible, pero todavía no está contado. Cuando Leia obtiene su sable láser, es muy probable que ya en ese momento, que fue después de episodio 6, Luke, en su búsqueda por empezar a reconstruir la Orden Jedi, haya encontrado información y lugares donde empezar a buscar estos cristales. Tampoco conocemos eso todavía de la historia, no está contado. Es genial, para mí son historias que para contar, yo creo que se van a contar en, no sé, 15 o 20 años, porque son súper interesantes. Pero bueno, por ahora de eso no está contado. Y el último, las últimas de los elementos en donde aparece en la historia, muy muy fuerte, es en Los Últimos Jedi, cuando aparece esa búsqueda de buscar planetas con capacidad de no se sabe qué, pero que tenían que tener alguna característica puntual, ¿no? Y era donde estaba la primera orden, esa famosa primera orden que es la heredera del Imperio. Exacto. Y vos decís, che, ¿y por qué estaban en estos lugares? Porque en esos lugares se sabía hay cristales Kaiser. Más que cristales hay
digamos, minas de cristales Kaiser. Entonces, por eso digo, es un objeto de poder, también de conocimiento, y es un objeto que marcó la geopolítica de toda Star Wars, de todo ese universo Star Wars, de todo ese tech gigantesco Star Wars. Están marcados, los planetas están elegidos no al azar, tienen ciertas características, y una de esas características principales son los cristales Kaiser. Bien. Kyber, perdón. Tutu, le agradecemos. Alejandro Tutujian, así, Toutujian. T-O-U-T-O-U-N dijo T-I-A-N, así, todo conjunto. Pero la gente le dice Tutu, T-U-T-U. Sí, la gente me dice Tutu. Que se deformó ahí. Y no sé, a los 6 años se deformó. Alguien no pudo decirlo en la primaria, me dijo Tutu y qué sé yo. Después el apodo se fue pasando de un lugar al otro y yo no lo llevé, ¿eh? Claro. Alguien decía, a este le decimos Tutu allá, y quedaba. Quedó ahí. Pero por eso Alejandro Toutujian, sí, en Instagram, para que la gente ahí se pueda comunicar con ustedes, le pueda mandar igual también al 11 76 40 40 71, que es la vía exclusiva de WhatsApp de Retro Argento, los pueden mandar ahí. Obvio, y contestamos cosas. ¿De qué quieren que hablemos? Si quieren que traduzcamos a Chewbacca en algún momento. O lo traemos a Darth Vader, alguna cosa vamos a inventar. No se preocupen. Pero le agradezco, Tutu. Un placer como siempre, gracias a ustedes. Y de esta manera, como siempre, con el señor Tutu, Alejandro Tutujian, viajamos a una galaxia muy, muy lejana en Retro Argento Radio.